Lorenzo García Aretio es doctor en Ciencias de la Educación. Desde febrero de 2000 es titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Dirige el máster en Enseñanza y Aprendizaje a Distancia que imparte la UNED y participa activamente como investigador en diversos proyectos educativos. Ha tenido una vocación permanente en la transferencia del conocimiento. Ha dirigido numerosos cursos relacionados con la educación a distancia y las TIC aplicadas a la educación. Sus publicaciones y trabajos fueron inspiración para la implantación de modelos institucionales, programas y cursos de educación a distancia en América Latina. Bienvenido, doctor Lorenzo García Aretio, y gracias por ser parte del primer Congreso Internacional de Educación a Distancia. Hola amigos, buenas tardes Argentina, buenas noches desde España. Es un gran placer el poder saludarles en la distancia, aunque gracias a la tecnología lo estamos haciendo cara a cara. Quiero agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional de Educación a Distancia esta deferencia que han tenido al invitarme a poder estar con todos ustedes a través de esta conexión. El programa del evento es de alto interés y por ello felicito a los organizadores y a todos los que escucharon la llamada y hoy se encuentran en este magnífico salón del Centro de Convenciones. Antes de mi exposición, querría animarles a participar activamente en la confrontación de ideas, en la búsqueda de las mejores lecciones que puedan ayudarnos a prácticas de excelencia en educación a distancia. En realidad, amigos, les veo a ustedes en Salta y me estoy encontrando incómodo al estar tan lejos. Estoy pensando que lo mejor sería volar supersónicamente hasta ese bello centro de convenciones de Salta. Pues lo voy a hacer. Si me esperan unos segundos, me pongo la corbata, la chaqueta y nos vemos ya mismo. Amigas, amigos, hasta ahora mismo. Aquí estoy, desde Madrid, a la velocidad del rayo, me presento ante todos ustedes. Y me presento ante todos ustedes, como les he dicho hace un momento, desde mi casa en Madrid, para presentarles esta conferencia. ¿La educación a distancia va ganando? Yo creo que sí. Se lo pongo como interrogante en el título de la conferencia, porque vamos hacia una educación a distancia que en estos momentos, en estas fechas del siglo XXI, es una propuesta consolidada y de futuro. Vean ustedes el esquema que les voy a presentar, que voy a tratar de desarrollar. Hablaremos de la evolución, los componentes básicos de la educación a distancia. Sobre todo nos fijaremos en los agentes esenciales, los estudiantes y los docentes. Pasaremos después al diálogo didáctico mediado, hablaremos de la calidad, retos y desafíos. Vean ustedes en la diapositiva que les presento en la pantalla, que es un esquema en el que me voy a basar en el desarrollo de esta sesión. No voy a entrar en los detalles porque sería prolijo, el esquema es complejo, pero en él vamos a basarnos y lo fundamental lo vamos a extraer de este esquema. Veamos. La evolución, el primer punto de la sesión. En el esquema que tienen en la pantalla observamos una división en dos partes. El esquema tiene 4 cuadrantes, están numerados el 1, el 2, el 3 y el 4. 2 cuadrantes a la izquierda, el 1 y el 2, 2 cuadrantes a la derecha, el 3 y el 4. Fíjense ustedes que la indicación referida a la evolución, que es lo que estamos viendo, es transitar desde una educación a distancia de corte convencional hacia una educación a distancia basada en soportes digitales. La evolución, la transición, y verán ustedes que en la parte de arriba, que le tengo también rodeado en rojo, aparecen unas fechas, pues hasta 1960, desde 1960, desde 1980 y a partir de 1995, cuando la irrupción de Internet prácticamente lo cambió todo.
Este sería un poco un esquema de lo que podría referirnos como evolución de este fenómeno educativo que es el de la educación a distancia. Van viendo en la pantalla precisamente hitos fundamentales de esta evolución de la educación a distancia. Desde aquella primigenia educación o enseñanza por correspondencia basada en los textos impresos ordinarios, los textos ya con facilitadores de aprendizaje, la tutoría, hasta terminar, aparece ahí la ficha número 25, con los sistemas inteligentes de aprendizaje, el aprendizaje automático, etc. Son hitos, he ubicado distintos colores, como pueden observar, precisamente como refiriendo saltos cualitativos que se han dado siempre dependiendo de la tecnología. La educación a distancia es un sistema que depende de la tecnología. No es como la presencial, que utiliza la tecnología como instrumento o como herramienta, como complemento. En este caso existe una dependencia y por eso la educación a distancia queda muy condicionada por lo que han venido siendo los avances tecnológicos. Bien, vayamos a los componentes esenciales de los sistemas educativos a distancia. Volvemos a nuestro esquema y ahí les he rodeado 4 de ellos. Son más, como vamos a ver ahora, pero 4 fundamentales: la docencia, los profesores docentes, el aprendizaje, los estudiantes que aprenden, los materiales, desde los que se puede realizar el autoestudio, y finalmente los canales de comunicación que facilitan la interacción multidireccional entre todos los componentes del sistema. Este esquema que tienen ustedes en la pantalla, que yo le he venido denominando el edificio de la educación a distancia, quizás algunos de ustedes lo hayan podido visionar porque se ha publicado, está en YouTube y en algunos de mis artículos. Lo habrán podido ver, está matizado con referencia a otras ediciones anteriores. Es el edificio de la educación a distancia que queremos soportarla en una serie de elementos o componentes. Cierto que está en un contexto social, la institución a distancia está en un determinado contexto social y se apoya en una serie de elementos, una serie de vigas, de estructuras poderosas que sostienen el edificio. Las tienen ustedes ahí fundamentales y naturalmente nos fijamos en el centro, que es donde está el estudiante, los estudiantes. Ahí los queremos significar, pero naturalmente a este esquema le falta algo importante. En este caso sería la interacción, la relación, la comunicación, el diálogo entre todos esos componentes. Y no diríamos solo entre los componentes de estudiantes y docentes, sino entre todos los componentes del sistema, sean software, sea hardware, sea cualquier elemento importante que tiene que interaccionar, que se tiene que dialogar, que tienen que dialogar unos con otros. Faltaría naturalmente el elemento de evaluación. Aquí diríamos lo mismo. A veces nos fijamos en que lo que tenemos que evaluar es al estudiante y naturalmente nada más lejos de la realidad. Un buen sistema educativo se tiene que fijar, tiene que programar, tiene que planificar, todo en función de realizar una evaluación sistémica de todos los elementos y componentes del sistema. Tenemos que evaluar, obviamente, a los estudiantes, el aprendizaje de los estudiantes, pero también a los docentes, las vías de comunicación, los materiales, los propios objetivos institucionales, etc. Tiene que ser una evaluación absolutamente global de todo el sistema. Vayamos a 2 de los componentes fundamentales en un sistema de educación a distancia: los agentes, el estudiante y el docente, los estudiantes y los profesores. Volvemos a nuestro esquema y nos vamos a fijar primero en los que aprenden, los estudiantes. Lo tenemos a la derecha de nuestro esquema en la pantalla. ¿Qué estudiantes tenemos hoy en nuestras aulas? ¿Cuáles son nuestros niños, adolescentes, jóvenes que pueblan nuestras aulas? Pues muy diferentes a los que había antes. Se ha debatido mucho sobre estas dicotomías que tienen ustedes en la pantalla, sobre los nativos, sobre los residentes digitales, pero ha habido también pues, los millennials, la generación X, las generaciones Y, la generación Z. La realidad es que estos estudiantes que se sientan en nuestras aulas hoy son muy diferentes y los que están al otro lado de la pantalla en los sistemas digitales son muy diferentes. Por ejemplo, en la pantalla que ahora les ofrezco, les presento un resumen de lo que podrían ser estas corrientes que nos han venido significando las actitudes, los comportamientos de los estudiantes de cara a las redes digitales. Los estudiantes viven prácticamente en línea. Las relaciones que se establecen
generalmente están basadas en la red y basadas en intereses, más que en relaciones físicas, de comportamiento, de relación, de visualización directa. Pertenecen a varias comunidades virtuales. Les cuesta mucho distinguir entre lo real y lo virtual. Demandan una información a golpe de clic, prácticamente, con gran inmediatez. Gustan de la multitarea. Están haciendo varias tareas a la vez y aprenden mejor con sistemas gráficos, sistemas audiovisuales, que a través de los textos ordinarios y textos lineales y planos que en muchos casos hemos aprendido con anterioridad. Entienden bien, porque les gusta navegar, el hipertexto. Gustan de los aprendizajes basados en el juego, la gamificación. Y también les apetece mucho compartir su identidad digital. Este sería otro capítulo de los peligros que ello puede comportar. Pero fíjense ustedes que nosotros los adultos, los docentes, los padres, a veces tenemos una cierta pereza en dar un paso adelante porque nos asusta la forma de manejar las redes que tienen los estudiantes, la forma en cómo se manejan en los sistemas digitales. Y damos a veces un paso atrás. Claro, si damos el paso atrás porque nos aterra que ellos saben más que nosotros, ¿qué va a suceder en realidad? Pues miren ustedes, que a los nativos los vamos a dejar huérfanos y a los residentes inmóviles. Porque todo lo que suponen estrategias de búsqueda, de sistematización, de procesamiento, de almacenamiento, de interpretación, esto lo tenemos los adultos, tienen los docentes una preparación superior. Y les dejamos, porque damos ese paso atrás o nos quedamos quietos, ciertamente la orfandad va a ser grande o la inmovilidad de estos chicos, de estas chicas, va a ser impresionante. Así es que, queridos docentes, atentos a esto, no podemos quedarnos quietos ante la situación actual que presentan nuestros actuales estudiantes. Vamos de nuevo al gráfico y en este caso miramos a la izquierda, a los docentes, a los profesores. Nos vamos a nuestro edificio de la educación a distancia y fíjense ustedes en la parte de abajo ha desaparecido una pieza fundamental. ¿Se imaginan ustedes ese edificio sin cimientos? El edificio de la educación a distancia sin cimientos, ¿a dónde iría a parar? Pues probablemente aquí. Se nos vendría abajo, se nos destruiría, sería un fracaso, como tantos fracasos en programas a distancias, en instituciones a distancias, ha habido y está habiendo a lo largo de las décadas. ¿Qué faltaría entonces? Pues faltaría que en el edificio situásemos unos cimientos sólidos. Ese edificio se tiene que soportar en todo lo que son los docentes, los tutores, que tienen una responsabilidad inmensa. Que los estudiantes están en el centro, naturalmente, porque son el objeto fundamental para lo que se crean los programas, las instituciones, para que los estudiantes logren aprendizajes valiosos. Pero los docentes son imprescindibles en todo lo que puede suponer los buenos desarrollos. ¿Qué tipo de docentes? Vamos a imaginar una macroinstitución de educación a distancia. Podríamos suponer universidades unimodales, por ejemplo, a la que yo pertenezco, la UNED o la Open University británica, universidades que son macro. Pues, miren, las 7 tipologías que yo les planteo en la pantalla tienen que existir de una o de otra manera. Un coordinador, profesor responsable, y luego una serie de elementos, de componentes o de unidades institucionales, son los expertos en contenido, pedagogos, diseñadores, especialistas en medios, los técnicos, los consultores como docentes o los tutores como facilitadores. Claro, me dirán ustedes, pero esto es imposible, esto encarece mucho. Sí, naturalmente dependerá del tamaño de la institución. Si nos vamos a una institución que sea algo más pequeña, les podría ejemplificar. Miren, lo que está de color azul podría desempeñarlo una persona o un equipito de personas, pequeñito, reducido, y lo que conforman los círculos 3, 4 y 5 podría ser otra persona. Y si me apuran más, en instituciones aún más pequeñitas, en un programa pequeñito, pues probablemente esas 7 tareas, esas 7 personificaciones en equipos, en unidades, lo mismo las desarrolla una sola persona. Pero las funciones están ahí, y esa sola persona debería entender de lo que supone desarrollar, llevar a cabo cada una de esas tareas que yo les propongo en esta pantalla. Un docente universitario, un docente de educación a distancia, ¿qué compromisos y qué competencias básicas les podemos exigir? Pues miren ustedes, tiene que pensar en planificar con un objetivo claro.
lograr la satisfacción de los estudiantes y de todos los elementos que están en su entorno. Satisfacción. Para ello debe adquirir una serie de compromisos. Debe tener un compromiso laboral y profesional, un compromiso colaborativo, un compromiso ético, deontológico, un compromiso de capacitación permanente, de formación. Y luego los 4 círculos que están dentro de ese otro gran círculo de los compromisos serían 4 competencias que yo quiero destacar. Una, la competencia disciplinar. Ese docente, ese profesor, tiene que saber de lo que enseña. La competencia pedagógica. Eso que sabe, lo tiene que saber transmitir. Tiene que tener una metodología, técnicas de comunicación, tutoría, evaluación. Ese docente tiene que tener una competencia tecnológica que lo puede aplicar a los contenidos disciplinares, a las cuestiones pedagógicas y a las propias de investigación. Y tiene que tener finalmente unas competencias investigadoras, innovadoras, tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico, como en lo tecnológico. Tendríamos el docente ideal. Difícil llegar a ese docente ideal, pero de alguna manera sería una aspiración lógica que toda institución debe intentar plantear como uno de los objetivos prioritarios. En la cuarta parte de nuestra exposición hablamos de un modelo que yo vengo desarrollando desde hace bastante tiempo, el diálogo didáctico mediado, que ahora le vengo agregando el término personalizado, por dar un paso más y por significar la relevancia que tiene la persona, el estudiante no como número, sino como persona. Vamos a nuestro gráfico, ya en el centro he ubicado esta denominación de diálogo didáctico mediado personalizado, y vean ustedes que solo he encerrado en color rojo lo de arriba y lo de abajo. ¿Qué es lo de arriba y lo de abajo? Los tipos de diálogo. Los de la parte de arriba de los cuadrantes 1 y 3, con medios más convencionales, serían diálogos simulados, la conversación didáctica guiada con los materiales, diálogos generalmente asíncronos, generalmente de comunicación vertical, generalmente unidireccionales, básicamente de docente a estudiante, y generalmente muy estructurados, muy inflexibles. Sin embargo, en la parte de abajo tendríamos diálogos más reales, sea en sistemas convencionales o en sistemas más digitales. Diálogos que pueden ser síncronos, puede ser un chat, pero también podría ser el teléfono. Igualmente síncronos serían, con una tecnología más convencional o con una tecnología más actual. Síncronos, asíncronos, pueden ser verticales, pueden ser horizontales, entre los pares, entre los iguales, pueden ser en definitiva, como deberían ser, multidireccionales en todos los sentidos y evidentemente mucho más flexibles que los de la parte de arriba. Por ejemplificarles una serie de diálogos, de comunicaciones que serían necesarios en estos sistemas y que según el modelo que estemos planteando se pueden dar los de la parte de arriba o los de la parte de abajo. Vamos a nuestro esquema del edificio. Ahí tenemos a nuestro estudiante en el centro del edificio, un estudiante que probablemente se siente bastante solo. Probablemente sabe que hay unos docentes, que hay unos materiales, unas vías de comunicación, pero se siente bastante solo. En ese sentido, cuando está un estudiante tan solo, se llega en estas instituciones a lo que yo denomino como la despersonalización. El estudiante como número, no como persona. Lo contrario sería llegar al diálogo, que yo significaba antes, la comunicación. Si no hay comunicación, no hay educación, es evidente. El diálogo, la comunicación, la interacción entre todos los elementos, entre todos los componentes del sistema, como antes aludía, es la forma ideal de que se pueda alcanzar el éxito. Este sería diálogo didáctico, hay una intencionalidad pedagógica a través de los medios y personalizado, siempre pensando en la persona, siempre pensando en el estudiante como persona. Este es el esquema del diálogo didáctico mediado. Veríamos que hay un contexto externo, hay por otra parte un contexto institucional y después hay una serie de componentes y dimensiones. El componente diálogo, que es comunicación, es la dimensión social, el componente didáctico, que sería la dimensión pedagógica, y el componente mediado, que sería la dimensión tecnológica, la dimensión digital.
cuando esos círculos de alguna manera funcionan adecuadamente, interaccionan adecuadamente y no se sienten como círculos aislados, estamos realmente haciendo lo posible para lograr la personalización. No tiene por qué ser más personalizadora una educación presencial que una educación a distancia. Naturalmente, si todo esto lo hacemos con ese sentido. ¿Qué sucede si no hay personalización? Que se llega a la ruptura, se llega al fracaso y se llega, mis queridos amigos, al abandono de los estudiantes. Gran fracaso. Abandono y fracaso que supone un daño tremendo a la autoestima de los propios estudiantes. Esto tiene una incidencia social en el propio empleo, en la propia economía del país, en la economía de la propia universidad. Amigos míos, cuando hay mucho fracaso, cuando hay mucho abandono, la reputación de los docentes que forman parte de esa institución y la reputación de la propia institución pueden caer en picado. Atentos entonces. Así, en contra de lo que sería ese fracaso, esa despersonalización que lleva al abandono de los estudiantes, yo les podría decir de manera muy sintética que el éxito del aprendizaje a distancia, ese que ustedes quieren lograr, todos los que están asistiendo a este congreso en Salta, lo vamos a lograr mediante diálogos y conexiones, comunicaciones de calidad a través de los medios, diálogo mediado, y con una intencionalidad, con un diseño, con un desarrollo que van a ser pedagógicos, didácticos, que tienda a la personalización. Ahí tienen ustedes los elementos fundamentales: diálogo, didáctico, mediado, que tiende a la personalización. Pasemos a la calidad. Ven ustedes que la educación a distancia, decía al principio, va ganando. Y va ganando porque hay más instituciones cada vez, hay más programas y cursos, existen más docentes e investigadores que se dedican a esta modalidad educativa, existen más estudiantes y una calidad al menos similar a la de la enseñanza presencial. Veamos, desde hace muchos años, saben ustedes, los que me conocen y me siguen en las redes sociales, vengo trabajando en los sistemas de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, en la educación a distancia. Ahí les propongo 4 de los libros que yo he publicado, tendentes un poco a mostrar la calidad de estos sistemas educativos. Uno del año 85, 2 del 87 y otro de 2009. Podrían ustedes decir, claro, es que usted se dedica a esto y quiere naturalmente concluir que la educación a distancia es muy buena, que es muy válida, que es de calidad. Miren, hay un trabajo mucho más riguroso sobre la calidad que lo hice acompañado de la profesora Ruiz Corbella y en el que llegamos a revisar hasta 1000 artículos científicos. Y las conclusiones que hacíamos en estos artículos, las conclusiones básicas a las que se llegaba, las tienen ustedes subrayadas en rojo. Más o menos vienen a decir pues que la educación a distancia, los resultados son comparables o incluso superiores a los de la educación presencial. Este metaanálisis que llegamos a hacer llega básicamente, como podrían ustedes comprobar, a esas conclusiones sólidas. Pero podrían decir, claro, ahí ha intervenido usted también. Pues les propongo en la pantalla 4 informes que han sido muy destacados, muy relevantes. Uno de 2009, otro de 2015, 2017 y 2018. Y básicamente las conclusiones de cada uno de ellos, que podrían ustedes acudir, los tienen referenciados ahí en la pantalla. Los estudiantes en línea obtienen mejores resultados que los de enseñanza presencial. Hay evidencias de la efectividad de los formatos presenciales. En la encuesta, en el tercer informe, en la encuesta pasada a líderes, estos líderes consideran a la educación digital como fundamental para las estrategias institucionales. Y finalmente se habla de que con enfoque estratégico de aprendizaje digital, con una inversión adecuada en diseños, en desarrollos, se pueden lograr 3 importantes objetivos: mejorar los aprendizajes, mejorar el acceso para los más desfavorecidos e incluso mejorar la perspectiva financiera. En definitiva, de lo que partimos en este supuesto es que ¿por qué, si la educación presencial puede llegar a ser eficaz, también ineficaz? Hay educación presencial ineficaz, de mala calidad. ¿Por qué, si puede ser eficaz,
¿No lo puede ser igualmente la educación a distancia? Y esta pregunta se la hago devolviéndosela y respondiéndosela con los informes que les he mostrado anteriormente. Esto lo basamos en los indicadores de rendimiento que les he mostrado, en la literatura científica, que les he mostrado un poquito nada más. ¿Qué nos debe importar realmente? Que la educación sea de calidad. Y mire usted, me da exactamente igual si esa calidad proviene de sistemas presenciales o de sistemas a distancia. El foco lo debemos poner en la calidad y no en la modalidad en la que se imparte esa educación. Vamos a los retos y desafíos ya para ir terminando. En los retos, claro, ante nosotros tenemos estos sistemas, nos está usted diciendo que están consolidados, bastante consolidados. Desde mediados del siglo XIX, que de alguna manera podíamos ubicar los inicios de la educación a distancia, hasta este 2019, este sistema se ha consolidado. Lo que pasa es que con cantidad de proposiciones, de formulaciones, de presentaciones tan diferentes, dependiendo de las áreas geográficas, de los países, de las propias instituciones, pero existen unos retos, unos desafíos que los debemos tener muy presentes. Yo los desafíos estos y los retos se los propongo a ustedes con 3 niveles. Nivel macro, medio y micro. En el macro sería cuando es lo externo lo que nos está condicionando. En el nivel medio, cuando es la propia institución, los liderazgos institucionales, los que son esenciales a la hora de afrontar esos retos, esos desafíos. Y en el nivel micro, que para mí es fundamental, donde los protagonistas somos los docentes, somos los profesores. Vamos solamente a destacar, para no cansarles, algunos de esos retos. En el nivel macro. Pues en el nivel macro yo les pongo ahí en rojo para que nos fijemos, los otros también son importantes, para que nos fijemos en 2 de ellos. Ganar credibilidad. ¿Cómo ganamos credibilidad? Pues miren ustedes, yo les diría que ganando credibilidad, se gana credibilidad estudiando, entendiendo, conociendo bien los sistemas y atendiendo y haciendo esfuerzos por lograr buenas prácticas para que la sociedad, para que las administraciones públicas, para que los políticos tomen nota de ello y lleguen al convencimiento de que esas prácticas efectivamente son de calidad, son buenas. Los estudiantes logran aprendizajes valiosos, que es lo que debemos pretender. Y luego pongo en rojo también el que propiciemos marcos regulatorios. Esto en cada país y en América Latina, pues esto se ha debatido mucho. ¿Existen o no los adecuados marcos regulatorios para entender que esta educación puede llegar a ser de calidad, al menos similar a la de la enseñanza presencial? Vamos a propiciar esos marcos regulatorios para que nadie nunca más pueda pensar que esta es una educación, una enseñanza, unos aprendizajes de segunda categoría. Naturalmente que los habrá de segunda, de tercera y de cuarta categoría, igual que en la presencial, que hay excelentes docentes, y hay docentes que mejor no nos acordemos ni siquiera de su nombre. Si propiciamos marcos regulatorios con exigencias, con regulaciones, con controles por parte de la administración, probablemente todos nos quedaríamos mucho más tranquilos. En el nivel meso, pues he destacado 3, ven ustedes ahí en rojo, pero las otras también son interesantes, pero por no alargarme, creo que desde la institución se tendría que cuidar mucho que las propuestas que se realicen, los programas que se lleven a cabo, tengan una sólida base teórica sobre la educación a distancia. Que no olvidemos los principios pedagógicos, que esto no es un invento ni es una receta tecnológica que con ello vamos a solucionar todo. Las bases teóricas, los principios pedagógicos son fundamentales y no los debemos olvidar. Que intentemos por todos los medios superar las resistencias. Las resistencias al cambio son tremendas, pero a veces a los que nos queremos considerar como innovadores nos vienen bien, porque cuando hay resistencias potentes, los innovadores tenemos que afinar mucho más nuestros argumentos para lograr el éxito de esa innovación que estamos proponiendo. Así es que peleemos, luchemos por vencer las resistencias de nuestros entornos más cercanos, de los entornos sociales, de los políticos, de los administradores públicos, para que de alguna manera puedan llegar a convencerse de que no tendría por qué haber resistencias a estas modalidades educativas. Y luego hay un elemento fundamental también, que es el de la capacitación permanente de los docentes. No todos los docentes valen para todo. Cierto que los docentes que son excelentes en los formatos presenciales vienen a ser también buenos docentes en los formatos a distancia, pero hay que capacitarlos. Son tareas distintas, son estrategias, son modos, son metodologías distintas.
hay que capacitarles para lo que son los sistemas educativos a distancia y sobre todo actualmente basados en las tecnologías digitales. Y en el nivel micro, finalmente, que seamos capaces de conjugar la masificación y la personalización. Difícil, porque queremos llegar a muchos, prácticamente alcanzar todos los rincones de nuestro país, para que pueda llegar el bien de la educación a esas zonas más desfavorecidas. Conjugar la masificación con la personalización, ese aprendizaje personalizado al que yo me refería antes, es una tarea importante y un reto digno de que ustedes lo consideren, lo tengan en cuenta en sus debates y en sus acuerdos finales a los que puedan llegar. Que identifiquemos prácticas exitosas, ya se lo decía a ustedes antes, la relevancia que tiene esto. En tal institución están llevando a cabo, tal docente está probando con... Vamos a identificar esto y si realmente son prácticas exitosas, ¿por qué no intentamos imitarlas? Y finalmente trabajar en redes. Desde mi punto de vista son importantes las redes, tanto las institucionales como las personales, entre docentes. Docentes argentinos, docentes colombianos, docentes españoles, mexicanos, etc. Interactuemos porque podemos aprender mucho unos de otros. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, si somos capaces de trabajar en estas líneas que yo les he querido mostrar a ustedes en esta sesión, les aseguro que el éxito, con toda probabilidad, está asegurado. Voy a lamentar mucho que no me pueda quedar con ustedes aquí en el Congreso, porque tengo compromisos en Madrid y tengo que salir de inmediato. En todo caso, ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Quién pudiera, no?